un segundo, que supongo que a partir de este momento los participantes... Muy bien. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por conectarse en este acto a distancia de presentación del libro Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, Continuidad y Cambio, del que es autor nuestro compañero notario de Palma, don Carlos Jiménez. Antes de todo, debo agradecer la organización de este acto a la Fundación Notariado a través de su gerente, don Lorenzo Sánchez. Como decano del Colegio de las Islas Baleares y además como vicepresidente del Consejo General del Notariado, debo decir que constituye para mí un honor presidir este acto, que por razones evidentes sanitarias no podemos desarrollar de otra manera. Debo antes de nada excusar la asistencia de nuestro presidente, don José Ángel Martínez Sanchís, que me ha solicitado traslade su enhorabuena y agradecimiento a nuestro autor, a don Carlos Jiménez, por su dedicación al estudio y la publicación siempre generosa en su esfuerzo para que sus publicaciones sirvan al uso de compañeros y en general de los estudiosos de derecho. No por frecuente ni por reiterado, pues con este, si no me he descontado, son en 6 años 5 monografías, reglamentos sucesorio europeo, un comentario notarial, la nueva coordinación, realidad, catastro, registro, comentario jurídico a la ley 13 de 2015 del 4 de junio, función notarial, inquisición voluntaria y derecho civil de las Islas Baleares, comentario crítico, propuestas de futuro. Decíamos que no por frecuente deja de sorprendernos la capacidad inmensa desarrollada por Carlos. Labor que compagina en solitario en su oficina notarial en la ciudad de Palma, donde, por cierto, tomó posesión en 96, y desde entonces ha desarrollado una amplia labor tanto en el colegio, donde dirige la Comisión de Cultura, donde se encarga mensualmente de los seminarios, donde desbroza todas las novedades legislativas y jurisprudenciales para los compañeros, y todo ello además compatibilizándolo con su labor como vocal de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares. De la temática de la obra debo destacar su rabiosa actualidad y su protagonismo en nuestros despachos, en nuestro quehacer diario. Como bien saben, la Ley 15 de 2019 de 15 de marzo ha supuesto la transposición de la Directiva 2014/17 y supone un auténtico punto de inflexión en el tratamiento del crédito inmobiliario en nuestro país. El legislador ha elegido al notario como controlador de la transparencia que el legislador comunitario exige, y esto supone una ampliación de nuestra función, hasta entonces centrada en el ámbito fase contractual, y una extensión a esa fase precontractual, donde el notario desarrolla esa labor preventiva y donde informa a la persona física prestataria, fiadora o garante, recibiendo toda la información veraz del contrato e informándole de las consecuencias y efectos jurídicos y económicos. La autorización del acta previa, del acta de información precontractual, una idea, por cierto, del notariado que el legislador tomó, gratuita, por cierto, también a instancia del notariado, supone el reconocimiento de la función notarial, donde el notario, en ausencia de la entidad financiera, a solas con esa persona física, va desgranando toda la información derivada de una documentación preestablecida, recibida en tiempo y forma, y donde el prestatario tiene ocasión de recibir toda esa información, de interaccionar con el notario recibiendo y haciendo las preguntas pertinentes, y excluyendo por fin esa incoherente expresión manuscrita que regulaba el legislador anterior. Bien, transcurrido más de un año desde la entrada en vigor de la ley, y con su éxito de aplicación, así lo corroboran nuestros despachos a diario,
Superados los vaivenes típicos de toda nueva regulación, queda aún mucho trabajo por hacer. La ley, como muchas en estos tiempos, no es un dechado de claridad en muchos puntos, y la directiva que se transpone a menudo tampoco se sirve de fuente, toda vez que la sobrepasa el tiempo. A dicho trabajo de clarificación, tanto conceptual como práctica, a buen seguro contribuirá el libro redactado por nuestro compañero, don Carlos Jiménez Gallo. Acabo estas palabras de salutación e introducción y cedo la palabra a mi buen amigo don Pedro Martínez Pertusa, exdecano del Colegio de Murcia y en la actualidad director general de la Fundación Notariada, que se ha encargado de la edición de este libro. Buenas tardes. No sé si se me ve correctamente. Buenas tardes, digo, a todas las personas que asisten a este evento, que se desarrolla, como vemos, por conexión telemática insegura para todos, pero bueno, que es lo que tenemos que tener ahora, aunque con mejor disposición, pero todavía con precaución. Intervengo en este acto, como ha dicho mi vicepresidente, en mi condición de director general de la Fundación Notariado, y por tanto va a ser la perspectiva de la Fundación la que aquí yo haga constar, más allá de la laudatio que se va a hacer del libro y de la intervención del propio autor presentado. La Fundación es la entidad dependiente del Consejo, a través de la cual se articula una gran parte de la contribución de esta institución al desarrollo social, económico y cultural de la sociedad, en particular de la sociedad española, así como de las personas y grupos sociales, con especial atención a los valores humanos, a su progreso y a su perfeccionamiento. Se presenta así como la prolongación de la actuación del Consejo General para el cumplimiento de la responsabilidad social a la que están llamadas hoy todas las instituciones que organizan nuestra convivencia, fomentando la participación y colaboración con otras entidades que conforman la sociedad civil, la sociedad de las personas. Esta responsabilidad social de las instituciones y entidades alcanza más allá de lo que les exige la ley y normativa que las regula y supone realizar actuaciones que redundan en beneficio de la comunidad en la que prestan sus servicios e indirectamente también en beneficio de la entidad que los realiza en términos de consideración y apreciación, dando por tanto valor añadido general a su función. Los fines que tiene la Fundación Notariado se desarrollan incluso bien por iniciativa propia o bien mediante colaboración con personas o entidades que tengan finalidades similares y realiza, entre otras, diversas actividades como es promoción de estudios de investigación y divulgación de temas de interés general, predominantemente relacionados con el derecho, y de forma especial en el campo de los derechos privado y notarial, como vemos, tanto en el ámbito nacional como internacional. Asimismo, celebración de congresos, exposiciones, cursos, seminarios, simposios, mesas redondas y cualesquiera otros eventos, bien organizados por la propia Fundación, bien en colaboración con las administraciones o demás entes públicos o con entidades, empresas o terceros sobre temas relacionados con los fines fundacionales. Asimismo, la Fundación participa en concesión de premios a trabajos de investigación y ayudas de cualquier tipo para el estudio o la investigación en temas relacionados con los fines de la Fundación. Y como no puede ser de otra manera, y hoy lo estamos viendo, en la publicación por sí sola o en colaboración con otras entidades o empresas de libros, revistas, folletos u otros impresos de investigación o divulgación de temas relacionados con los fines fundacionales. Esta es la comunicación que la Fundación tiene con la sociedad y que en materia del estudio de investigación, en la transferencia de los resultados del estudio de investigación, la transferencia del conocimiento, se lleva a cabo fundamentalmente a través Estoy conectado, ¿no? periódicas, edición de libros. Espera, me salgo y vuelvo a entrar. Venga. Entra, Carlos, sí. Se ha realizado recientemente un importante esfuerzo técnico y económico para crear la página web de la Fundación y para incorporar a esta página web la denominada Biblioteca Virtual de la Fundación, que ha supuesto la elaboración de la tecnología precisa para ello y también la elaboración de un servicio de soporte interno y externo
para su adecuado funcionamiento. Y en esta página web se desarrolla la publicación de las revistas y de los distintos libros. En materia de revistas, en el ejercicio pasado, 2020, las revistas editadas por la Fundación, que antes lo eran por el Consejo General, llámese la Revista Jurídica del Notariado y Cuadernos de Derecho y Comercio, se han ofrecido ya en soporte digital en la biblioteca virtual. Y se ha realizado además un importante esfuerzo para que estas revistas cumplan los requisitos exigidos por Latindex, de modo que puedan ser consideradas como revistas de mérito y valor científico y, por tanto, queden incluidas en los índices internacionales. Y se pretende asimismo que a corto plazo las revistas se incorporen a otros índices también internacionales, previo al cumplimiento de los requisitos exigidos por cada entidad. Cabe destacar a este respecto la importante labor realizada por nuestros compañeros Cristina Márquez Mosquera y Carlos Pérez Ramos, este último hoy compareciente virtualmente, si al final puede entrar. Los notarios y los suscriptores de cada una de las revistas han podido, por tanto, acceder online, como se dice en términos ingleses, en línea, como diríamos nosotros, no solo a los números actuales, sino también a la hemeroteca de cada una de las revistas y respecto de los números que ya se encuentran digitalizados. En concreto, durante el año 21 se ha previsto la digitalización de la Revista Jurídica del Notariado, de varios de los números ya editados, de mayor a menor actualidad, hasta el año 2000, quedando los anteriores al año 2000 para posteriores desarrollos que irán cumpliéndose paulatinamente. Y algo similar ocurre con la revista de Derecho y Comercio, con los cuadernos de Derecho y Comercio, que están digitalizados los últimos números en este mismo año 2020 pasado y quedan incluso digitalizados hasta el año 2010, todavía pendientes los anteriores que se irán haciendo, como decimos, de forma paulatina. Sin perjuicio de eso, desde luego los suscriptores que lo deseen pueden también seguir recibiendo los números en soporte papel. ¿Qué decir de los libros? En primer lugar, tenemos que decir que se prevé en la biblioteca virtual la incorporación, previa a su digitalización, de los libros que existen en el catálogo de libros que editó en su día la Fundación Cultural del Notariado, antecesora de la Fundación Notariado que hoy me honra dirigir, el Consejo General del Notariado y la anterior Junta de Decanos. Son libros que por su firma y por su contenido revisten interés e inicialmente fueron publicados en soporte papel. El Servicio de Publicaciones de la Fundación está recuperando aquellos libros de cuya edición se conservaba por la imprenta la maqueta en soporte digital para su conversión en formatos actuales, los llamados EPUB y HTML, y todo ello a fin de que puedan incorporarse a la biblioteca virtual y accederse a su contenido a través de ella, lo que supondrá un trabajo de edición y maquetación que se desarrollará durante los próximos años. Pero además del fondo editorial, en la Fundación y en la biblioteca virtual tienen cabida, como no, los libros nuevos. De esta parte, la Fundación editará y está ya haciéndolo en soporte digital, los libros que por su relevancia o calidad científica e interés para el notariado y para los fines de la Fundación les sean ofrecidos para su edición por los autores y que se incorporarán para su acceso y adquisición a través de la biblioteca virtual. Y asimismo la Fundación editará estos libros en soporte papel, consciente todavía de la importancia que aún tiene el medio de difusión en papel. También la Fundación coeditará en soporte digital aquellos libros que por su relevancia o calidad científica e interés para el notariado y los fines de la Fundación les sean ofrecidos para su edición por las editoriales o instituciones públicas o privadas con las que previamente haya suscrito convenios de colaboración. Y estos libros que se coediten en virtud de convenio con editoriales o instituciones también podrán ofrecerse en soporte papel de acuerdo con los que se estipule en tales convenios. Y los acuerdos celebrados lo son con determinadas editoriales de referencia, como la editorial Lefebvre, la de Aranzadi y Tirán lo Blanco. Gracias a todo lo cual, la Fundación ha podido realizar diversas ediciones especiales, que son, por ejemplo, pues la legislación notarial de Fernández Tresguerres y Fernández de Colfín, la compra-venta inmobiliaria, escritura pública e inscripción registral, que ha sido coordinada por Javier Micó Giner y desarrollada por una gran cantidad de notarios, el homenaje al profesor Ubaldo Nieto de Alba, que ha sido dirigido por el notario de Valencia, Ubaldo Nieto, el reglamento sucesorio europeo de que antes se hablaba, un comentario notarial del propio autor aquí presente, Carlos Jiménez de Gallego, y también el código notarial de los citados Fernández Tresguerres y Fernández de Colfín. Incluso, dentro de estos libros,
la Fundación ha iniciado una tendencia para el estudio no solo de las instituciones de derecho general de aplicación en toda España, sino también del derecho particular de los distintos territorios del Estado, que aunque de menor proyección en cuanto al número de personas a las que afecta, es de suficiente importancia para abordar y tratar las particularidades de los territorios históricos en un afán, además, de conservar y cuidar nuestras raíces culturales como símbolo de una sociedad que se proyecta hacia el futuro desde el valor e importancia de su historia. Porque estos estudios circunscritos inicialmente a las instituciones particulares jurídicas tienen proyección hacia cualquier otro ordenamiento al mostrar no solo la literalidad de los textos legales o jurisprudenciales, sino las reflexiones de los autores sobre el razonamiento jurídico y el pensamiento teórico de las situaciones que se plantean, mostrando, por tanto, con espíritu crítico, la censura de lo inadecuado y la solución que corresponde acometer en futuras reformas legislativas o decisiones de los tribunales. Y en este sentido, pues recordamos el primero de los libros que editó la Fundación, el Diccionario de Jurisprudencia de Derecho Civil Gallego, y el Derecho Civil de las Islas Baleares, que también ha sido mencionado, del propio Carlos Jiménez Gallego, aquí presente, y que fue presentado aproximadamente hace año y medio, en el mes de diciembre de 2019, ahora sí, en persona, en el Colegio Notarial de las Islas Baleares. Y es por esto último, por la cercanía de la anterior presentación, por lo que hoy nos reúne tiene, si cabe, un mayor valor científico y, por supuesto, personal. Aproximadamente en el mes de junio del pasado año estuve en contacto con Carlos con relación a los trabajos que tenía realizados sobre la ley de crédito inmobiliario, procedentes de su estudio personal que había compartido en determinadas conferencias y seminarios y que se encontraba sistematizando con la idea de reunirlos en un único texto cuya terminación anunciaba para la vuelta del verano, adornada además con el aval de la práctica que se venía desarrollando desde su entrada en vigor, la interpretación resultante de las resoluciones y circulares ad hoc y la procedente de los recursos gubernativos que se iban produciendo, a lo que se uniría la normativa y consiguiente estudio relativo a las moratorias de operaciones crediticias derivadas de la especial situación económica y jurídica de los últimos meses y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que había sido el germen, junto a la correspondiente directiva a transponer, de la Ley 5/2019. Por supuesto que la intervención de la Fundación en este ofrecimiento no podía ser otra que la de brindar su colaboración y poner a disposición del autor todo su potencial para el buen fin del libro proyectado. Y todo ello pues, por varias razones. En primer lugar, por la categoría personal, profesional y científica de su autor. No voy a descubrir yo hoy la valía y el mérito de Carlos Jiménez Gallego, ganado con su trabajo y esfuerzo durante tantos años de ejercicio de su condición de notario y de sus innumerables colaboraciones científicas, a las que indudablemente se referirá quien me seguirá en el uso de la palabra. Pero es que además el contenido del libro presentado, como antes se ha dicho, hace que su difusión alcance la categoría de necesaria e imprescindible para cualquier persona que quiera acercarse a la realidad de la contratación de los instrumentos de financiación inmobiliaria, tanto desde el punto de vista notarial como desde cualquier otra perspectiva profesional, tanto jurídica como económica. Y, por supuesto, para personas no técnicas, pues el lenguaje y la forma utilizados se adapta al conocimiento general. Concluyo ya agradeciéndote, Carlos, como no puede ser de otra manera, tu esfuerzo y tu dedicación, tanto en este libro que hoy se presenta como en el resto de tu actividad profesional y científica, y animándote a que sigas con tu trabajo en el entendimiento de que los que estamos al otro lado, como juristas y como notarios, lo valoramos y lo sentimos como propio. Y desde la perspectiva institucional del notariado, la Fundación siempre estará a tu disposición para publicar, editar y promocionar tus trabajos, como lo está a disposición de los restantes notarios, con la finalidad de que cada vez más y al final se convierta en la editorial del notariado. Gracias por escucharme y así concluyo mi intervención. Muchísimas gracias, Pedro, por tus palabras. Cedo ahora la palabra a don Carlos Pérez Ramos, notario de Madrid, quien realizará la relación del autorismo. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se me está escuchando? Sí, bueno, buenas tardes. Ante todo, quiero dar las gracias a Carlos Jiménez Gallego por invitarme a que presente este libro magnífico y a la Fundación del Notariado y saludar a los compañeros que están conectados. Bien, hojeando este libro, que hemos recibido un libro extenso, minucioso,
y pensando en cómo podría presentar, llegué a la conclusión que tendría que hablar de al menos 5 características. De su lectura, de su examen, he deducido 5 características y una conclusión que puede, de alguna manera, abrazar a todas. La primera característica, y además me servirá para hablar, en cierta manera, de la literatura jurídica, de los libros jurídicos, es la claridad. Este libro de Carlos Jiménez, como en general sus libros, se destacan por la claridad, no una claridad solo, utilizando un poco la terminología del libro, una transparencia formal, que también, no en el sentido, por ejemplo, que leemos últimamente que el ministro de Justicia ha propuesto impulsar la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, con una preocupación de conseguir un lenguaje más claro. Bien, no es esta claridad solo la que tiene Carlos Jiménez, no es esta claridad que te evita el uso del diccionario. Sobre todo, es una claridad en profundidad, es decir, es una transparencia material, es la sencillez en la exposición de las ideas que exige un gran trabajo detrás. Todos los que alguna vez nos hemos atrevido a escribir algo, sabemos lo difícil que es lo que tenemos en nuestra mente, poder plasmarlo de una manera que quede clara, que quede sencilla, que quede comprensible. Carlos Jiménez lo logra y es algo de verdad que se echa de menos en general en las obras jurídicas. No solamente el hecho de la manía de algunos autores de utilizar latinazgos o frases enteras del BGB en alemán sin la traducción, como si todos tuviéramos que dominar el latín o el alemán. No es eso, es algo más, es algo mucho más profundo. Es la circunstancia que uno coge este libro por cualquiera de sus fragmentos y entiende perfectamente cuál es el problema planteado, cuáles son las diferentes opciones y cuál es la posición del autor. Es decir, esa sensación que no tienes de que tienes que leer varias veces el párrafo porque no te has enterado. Luego también, una segunda característica es la exhaustividad. Realmente es difícil imaginar alguna materia de la ley de crédito inmobiliaria que no esté en este libro. Si nos lo examinamos, existen materias que podemos decir imprescindibles para nuestra práctica. El acta notarial de transparencia, el ámbito de aplicación de la ley, cuestión complicadísima, pero también existen otras como la referencia a los intermediarios. Algunas que incluso excede la propia ley, como hemos encontrado la última parte del libro que se dedica, en concreto el capítulo 9, incidencia de las normas promulgadas durante el estado de alarma. El tema de los prestamistas no bancarios intermediarios de crédito, el tema de la subsistencia de la normativa sobre préstamos hipotecarios anteriores a la ley de crédito inmobiliario. Es decir, está tratado todo y es difícil imaginar algo que no se contenga en este libro. Incluso contiene un modelo, hasta llega a tener un modelo de acta notarial de transparencia. Luego destaca, a mi juicio, como la tercera característica, porque permite una lectura inteligente. Es decir, no nos obliga a una lectura de toda la obra o parte de ella de manera lineal, si nos permite, por ejemplo, si uno tiene un problema de ámbito de aplicación y tiene en duda si tiene que intervenir en el acta previa el deudor, el fiador, el garante, se puede ir a la página 47. Si tienen duda si un concreto supuesto, si es una edificación, si estamos ante una plaza de garaje, si entraría o no en el ámbito de la ley, puede ir a analizar los supuestos del artículo 2.1a, página 65, o los del 2.1b, la página 68. Si uno quiere entrar en análisis más minucioso, más detallado del significado de la transparencia, tienen que tener un capítulo, pero si incluso quiere entrar en el problema del acta notarial, tienen unos epígrafes concretos. O incluso he encontrado, que me llama la atención, la referencia al problema del cómputo del plazo, que se dedican nada menos que casi 10 páginas al problema de los 10 días, desde cuándo se computan, a los efectos de la recepción de la información precontractual de la FEIN y la poder otorgar el acta previa, a cuestiones tales, más de detalle, como si el acta previa tiene que ir en papel timbrado y a quién correspondería el abono de los gastos derivados de ese papel timbrado. Bien, ello me lleva a la cuarta característica, es riguroso. Esta es una característica típica de las obras de Carlos Jiménez. Carlos Jiménez en sus obras tiene un examen, plantea el problema, pero luego analiza con detenimiento las diferentes posiciones doctrinales. Se nota que ha leído todo sobre la materia, lo ha estudiado, desde los primeros artículos que salieron cercanos a la ley, comentarios más breves en las revistas como Notario del Siglo XXI, algo más extensa con cuadernos de Derecho y Comercio de Amanay Rivas, Cristina Marqués
o Cabanas, o incluso la monografía más extensa, más cuidada y más trabajada de Cabanas Trejo, o incluso una monografía que en teoría está llamada a ser fundamental, aunque yo creo que en este lugar se lo ha quitado este libro, de Carrasco Pereira, en que reúne varios autores. O sea, está todo sobre lo que se ha escrito sobre la materia. Pero por otro lado, aparte de ser riguroso, así por ejemplo, me ha llamado la atención en materia de la transparencia, que me interesa, en materia de la transparencia material, en qué manera el acta la cumple, los efectos y la evaluación del acta. Por ejemplo, página 306, cita la opinión de Simón Sevilla, la de Clavería, la opinión de Sánchez Lería, la opinión de la magistrada Carolina Serrano, la de Carrasco Pereira más crítica, y luego al final él concluye. Esto último también es un rasgo muy propio de los trabajos de Carlos Jiménez y me lleva a la quinta característica, que es la valentía. Carlos Jiménez es valiente porque se moja, expone las diferentes opiniones y él siempre al final tiene la suya. Opiniones que puede ser uno estar o no de acuerdo, te puede parecer más o menos acertado, pero siempre él te da una solución. Él al jurista le está guiando por un camino y le dice, miren, mi solución es esta. O te dice, mi solución es esta, aunque admito que tengo dudas y podría ser aquella. Pero siempre tienes al final, después del camino, después de las páginas, siempre al final encuentras una solución. Lo cual me lleva a la conclusión tras el examen de esta obra. ¿Qué ocurriría si algún compañero o algún jurista me pregunta por esta obra? ¿Qué te suele preguntar? Si esta obra es teórica o es una obra práctica. Pues bien, lo resuelvo sencillo, son las dos cosas. Es una obra teórica, es una obra práctica, como en general son todos los escritos de Carlos Jiménez. Y además me lleva, como conclusión, a analizar un tema, que sea muy breve, muy interesante, que es la tendencia, la contraposición entre lo teórico y lo práctico. Hay una cierta tendencia que tenemos en los autores, en general en la literatura jurídica, de clasificar una obra como teórica o como práctica. Desde el punto de vista de los teóricos, calificar una obra como práctica es como devaluarla. Si fuera una película de cine es como de serie B, es una obra menor. Desde el punto de vista de los prácticos, y eso también es un vicio que tenemos muchos compañeros, tendemos a pensar que lo que es teórico ya directamente hay que descartarlo porque es algo inútil y que se está hablando mucho de evoluciones históricas y noticias jurídicas y eso no sirve para nada. No, no es cierto. Las dos caras son las dos caras de la misma moneda, o parafraseando a Rodríguez Adrados con relación a la función notarial, la famosa inescindibilidad. Es decir, es difícil que haya una obra jurídica sólida sin unas bases teóricas y conceptuales que sean firmes. Pero por otro lado, no basta con un análisis en profundidad de la naturaleza jurídica, con tener los conceptos muy claros, con tener muy claros los principios. Es necesario que tenga una visión práctica, que se apliquen los mismos. También es cierto que si uno domina lo teórico, domina los principios, domina los conceptos, va a poder resolucionar prácticamente cualquier problema práctico. Por ello yo creo que se tiene que superar esa dicotomía, ese enfrentamiento, ese antagonismo entre lo teórico y lo práctico. Y en definitiva, la pregunta clave ¿es o no una obra útil? Ahí está la clave. Por ejemplo, el negocio jurídico de Federico de Castro es una obra teórica, pero está claro que es útil. Pues bien, la obra de Carlos Jiménez, la ley de contratos de crédito inmobiliario, continuidad de cambio, es claramente una obra útil, es una obra recomendable porque va a permitir al jurista que busca una profundidad, un análisis detenido, por ejemplo, de cuestiones tan complejas como la transparencia material, la transparencia formal, el control de abusividad, va a permitir encontrar argumentos y pensamientos y reflexiones muy interesantes, pero también al jurista práctico y a los notarios en nuestro despacho nos va a poder solucionar cualquier problema relacionado, por ejemplo, con el ámbito de aplicación, que no es poco, o cómo tenemos que desenvolvernos a la hora de realizar el acta notarial de transparencia. En definitiva, y mi conclusión, es una obra útil y muy recomendable. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Le toca ahora el turno al autor, Carlos Jiménez. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Carlos, por las palabras. Muchísimas gracias a todos los que han hablado antes de mí. Es un placer para mí que hayan aceptado mi petición para participar en este acto y realizar la presentación de este libro.
Mi intervención es para explicar el porqué de este libro y comentar algo de su contenido. Adelanto que mi propósito principal al escribirlo es el de ayudar a los compañeros, como he hecho en otros libros. Los notarios llevamos una serie de años en que hemos tenido que asimilar sin parar leyes que han introducido profundas modificaciones en materias de nuestra actuación más cotidiana o que nos han encomendado nuevas tareas. Ya se ha citado aquí el reglamento sucesorio, nos obligó a estudiar todo el derecho internacional privado, la reforma hipotecaria de la ley 13 de 2015 y sus relaciones con el catastro, que entró en vigor inmediatamente, la ley de jurisdicción voluntaria, que nos ha encomendado tramitación de expedientes sucesorios, matrimoniales, de derecho de obligaciones, y cuando no nos habíamos repuesto esto, apareció la ley de contratos de crédito hipotecario, la ley de contratos de crédito inmobiliario, aplicable desde el 16 de junio de 2019, y no ha parado ahí una cosa. Enseguida, al poco vino la ley, el texto refundido de la ley concursal, que había que volver a estudiar. Desde marzo del año 2020, todos los decretos leyes del estado de alarma sobre moratorias crediticias y de arrendamientos, que han creado una maraña en la que es muy difícil orientarse. Nos acaba de llegar la ley del registro civil y su expediente matrimonial. Y, en fin, atender los asuntos diarios de la notaría, que implica abarcar todo el derecho privado, como es civil, mercantil, hipotecario, notarial, internacional, privado, estudiar todas las reformas, sacar adelante las nuevas tareas encomendadas, está haciendo de la función notarial en la que resulta prácticamente, por no decir de todo imposible especializarse, una tarea abrumadora, sin olvidar que es una actividad en la que la responsabilidad del notario siempre se va a entender que se da por culpa de mismo. Por tanto, cualquier cosa que pueda ayudar, creo que siempre vale la pena intentarlo. El libro tiene por finalidad facilitar tanto el estudio como la práctica, no solo para notarios, claro, pero voy a ir más a lo concreto. Lo primero sería por qué este libro sí se ha escrito tanto. Porque desde antes incluso de la entrada en vigor de la Ley 5/2019 se han escrito varios libros, casi todos son obras colectivas, algunas pues por un equipo, digamos, bien conjuntado, otras por un gran número de autores sin vínculo de unión entre sí. Se han escrito multitud de artículos en revistas jurídicas y en sitios web. Es decir, bibliografía de consulta no faltaba para que quisiera informarse sobre la ley. Este libro que presento hoy, acabado de revisar en enero de este año, ha tenido en cuenta la principal bibliografía y sentencias hasta la fecha. Mis opiniones son en parte mi respuesta a lo que he leído de otros autores. En general son críticas. Tampoco comparto muchas soluciones que ha dado la Dirección General, por ejemplo, en materia de extranjeros en ferias de demora o el propio Tribunal Supremo. Todo se aporta desde una visión, digamos, respetuosa, pero creo que la crítica se da cuando me parece necesario. Es la visión de un único autor sobre todas las materias tratadas por la ley y su normativa relacionada. Ha sido escrito partiendo de mi propia práctica en la notaría, tras un año y medio de aplicación de la ley. Esto ha llevado quizá a no dar, seguramente, a no dar importancia excesiva a algunas cuestiones que preocupaban muy al principio, como las plataformas informáticas o la constancia en el protocolo del inicio de la actuación notarial, que si al ser elegir un notario, al recibir la información, al comparecer los requirentes, etc. Y comentar normas posteriores que hemos de tener en cuenta, no hay más remedio porque inciden en la materia de préstamo hipotecario, como los decretos leyes desde que empezó el estado de alarma. El subtítulo del libro, Continuidad y Cambio, es porque comenta lo que la ley aporta, que son nuevas soluciones a algunas cuestiones problemáticas, y señala lo que no aporta y lo poco que cambia en algunas cuestiones fundamentales, como la transparencia, con la gran excepción de la acta civil notarial, a la que me gustaría dedicar unas palabras. Ahora volveré sobre esto. Y también es continuidad y cambio por lo que creo significa la actuación notarial en materia de préstamos hipotecarios, que es algo en lo que quiero incidir en particular en esta breve presentación. También continuidad y cambio porque la ley tiene un título desmesurado en comparación con lo que regula. Una ley que se titula Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario solo trata, sin embargo, algunos aspectos parciales del crédito hipotecario, como la información
documentación en la fase precontractual exigida por la Directiva Europea, la de 2014-27, pero que ya estaba regulada en España esta materia, sobre todo desde la orden del 28 de octubre de 2011, bastante bien, salvo en la cuestión del plazo de antelación, y la regulación de algunas cláusulas que habían motivado una gran litigiosidad en España en los actos previos, como gastos del préstamo, cláusula suelo, interés de demora, vencimiento anticipado y alguna cláusula de interés variable. Pero esta regulación material no era algo que se hiciera con la directiva, simplemente se aprovechó la ocasión. La ley no introduce, como digo, novedades en el ámbito de la transparencia, salvo en cuanto al control del plazo y la actuación notarial, dos cuestiones importantísimas, claro. La actuación notarial, que creo ha sido un gran éxito, pero no regula apenas ni regula bien lo poco que regula, las consecuencias del incumplimiento de las normas que da, ni siquiera en cuanto a la transparencia. No regula prácticamente nada acerca de la ejecución de hipoteca, parece que en esta da por buena la regulación de la ley 2013. No trata los problemas relativos a la conservación de su vivienda por los deudores en apuros, ni el sobreendeudamiento de la gente. De todas formas, no hay que ser derrotista, yo no lo sé en el libro, la ley merece crítica, pero es mejor que lo que había. Y está contribuyendo a la protección del consumidor por la información que recibe y por el acta previa notarial, y está contribuyendo a la seguridad jurídica, no solo porque en muchos casos no va a ser nada fácil alegar falta de transparencia, sino también porque ha zanjado muchas cuestiones materiales sobre las que ha habido tanta litigiosidad desde el año 2013. Me refiero ahora brevemente al contenido del libro, que comienza con una exposición de la situación social sobre la que se va a aplicar la ley a manera de presentación. A continuación hay un capítulo dedicado en exclusiva al complicado tema del ámbito de aplicación, otro a las actuaciones precontractuales, como son el examen de la solvencia del futuro deudor, la tasación, la retribución del personal al servicio del prestamista y la oferta de productos vinculados. Un comentario extenso en dos capítulos se refiere al intercontractual y a la transparencia, tanto en las directivas europeas como en la Ley 5/2019. A continuación, un capítulo más extenso se comenta el control de abusividad, tanto en las directivas como en la ley, siempre me he referido a las dos cuestiones, en las materias en particular que se tratan por la ley, o sea, préstamos en moneda extranjera, pago anticipado por el deudor, tipo de interés variable, gastos de la operación, interés de demora y en especial el vencimiento anticipado. Y la posible ejecución que planteo, porque la estamos viendo en la práctica, por un pago de cuotas sin vencimiento anticipado para defender que es una cláusula que no se puede a la ley. También se hace un repaso y puesta al día de la normativa sobre comisiones. El estudio de la Ley 5/2019 concluye un comentario sobre unas normas de ejecución, en especial copia ejecutiva y ejecución sin copia, la subsistencia de la normativa anterior. En un capítulo propio se examina la normativa sobre préstamos no bancarios y la incidencia de la Ley 5/2019 en esta materia. Y finalmente, como ya se ha dicho, pues se comenta toda la normativa con incidencia en préstamos hipotecarios promulgadas por decretos leyes desde el inicio del primer estado de alarma hasta el decreto ley 26/2020, que es de julio, un lapso de verano que salieron hasta octubre. En el mes de octubre es cuando concluye la redacción principal de la obra. En la redacción del libro ha primado siempre la cuestión de la transparencia impuesta por la normativa europea y también española de consumidores. Por eso me gustaría dedicar unas palabras a esta cuestión en la nueva ley, que pretende ser su tema central y cuya regulación ha generado opiniones dispares, desde alabanzas hasta críticas, ya sea por su mala, unas veces por su mala regulación y otras, según se ha dicho, por su inutilidad aunque se cumpla. La discusión sobre la transparencia y su cumplimiento en casos concretos ha continuado tras la Ley 5/2019, tanto en la doctrina como en los prácticos, y además es que no se ve su final. Pues lo cierto es que la jurisprudencia ha sido siempre rigurosa y que la Ley 5/2019 presenta una fecha importante. La transparencia, según las directivas y la jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea, consiste en que el prestatario tenga a su disposición la información necesaria para que pueda comprender en su integridad la carga económica y jurídica del préstamo que va a contratar y que esa información la tenga con antelación, que la directiva europea hace con 7 días y la ley española en 14. Pues bien, el artículo 14 de la ley exige entrega de documentos, el plazo de antelación de dicha entrega, las explicaciones adecuadas por el banco, con ejemplos de aplicación práctica de las cláusulas financieras, y la ley 5/2019 ha impuesto también a notar una actividad añadida que en parte consiste en una verificación, aunque hay otra parte de su actuación que tiene otro objetivo. La falta de transparencia se ha basado en las resoluciones de los jueces
Cortes Españoles antes de la Ley 5/2019 en una defectuosa actividad precontractual de los prestamistas que no supo o no quiso ser bien regulada por la normativa que se promulgó ni el año 94 ni por la reforma del 2011, y eso que la Directiva de Protección de los Consumidores y anteriores, del 5 de abril del año 93, pues no se impusieron plazos mínimos de antelación para dar la información, ni se regularon las explicaciones que da el prestamista, ni la manera de cobrarlas, entre otras cosas. En uno y otro caso se encargaron a los notarios algunas actividades, básicamente informativas, no de verificación, sin agotar ni de lejos las posibilidades que los notarios podíamos ofrecer, y la información notarial no se anticipó al día del otorgamiento de la escritura de préstamo hipotecario. El acta previa notarial es el gran remedio y la gran novedad de la Ley 5/2019 contra la transparencia. Es un intento, el intento de evitar la declaración de falta de transparencia, de colocar al notario entre el prestamista y el prestatario para que la información compruebe la existencia y contenido de los documentos precontractuales de entrega obligatoria por el prestamista, de alguna manera realice una comprobación de la entrega de los documentos al deudor y del plazo entre la entrega y el contrato, deje preconstituida una prueba de todos estos hechos y todo ello con antelación al día del otorgamiento de la escritura. Esta actuación es una concreción de las reglas, más bien dadas en términos generales y poco precisos, pero ya prescritas para estos casos desde hace décadas por el artículo 147 de la Ley. Se trata, por tanto, de una actividad notarial propia, ni sustitutiva ni complementaria a la del banco. Que tiene, eso sí, una faceta de comprobación de algunos actos que el banco ha debido realizar, pero que tiene otra faceta que es importantísima, de mejor cumplimiento, podríamos decir, del ejercicio de la función que el notario debe prestar, conforme al artículo 147 del reglamento notarial, según el cual el notario, sin ninguna de su imparcialidad, insistirá en informar a una de las partes respecto de las cláusulas propuestas por la otra, prestará asistencia especial al otorgante necesitado de ella y velará por el respeto de los derechos básicos de consumidores y usuarios. Por tanto, una actuación a medida de los comparecientes ya era una regla general de actuación notarial, pero el artículo 147 no es suficientemente concreto. Puede discutirse, en vista de su tenor literal, si la asistencia especial a que se refiere obliga a explicar a un compareciente concreto las consecuencias jurídicas y económicas de lo que va a otorgar. Por eso es de alabar la Ley 5/2019 en cuanto ha precisado la actividad del notario en los contratos a que la ley se refiere. Las reglas del artículo 147 no eran suficientemente concretas como para permitir al notario implicarse en la transparencia con la extensión y características que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El notario tampoco podía imponer a las partes una demora en el otorgamiento de la escritura de préstamo para explicar al deudor el clausurado en una reunión previa. Tampoco tenía medios legales para verificar la entrega de documentos por el banco al deudor o el momento en que se hizo. Pues bien, estas carencias han desaparecido casi del todo con la Ley 5/2019, por lo cual, de paso, podría reformarse el reglamento notarial para precisar la actuación del notario en muchos otros tipos de contratos no sujetos a la Ley 5/2019, por estar solo regulado un sector muy acotado y pequeño del mundo económico-financiero. Se ha dicho por algún ilustre tratadista, citado por del libro, que no se es consciente del bajísimo límite de tolerancia a la información por parte del consumidor. Se ponen esperanzas absurdas en un incrementalismo de la información a proveer. Se supone ingenuamente que el prestatario forma de modo natural su voluntad de contratar después del protocolo de asesoramiento del artículo 15, que es el artículo referido a la acta previa notarial, cuando es lo cierto que dicho protocolo será incapaz de modificar decisiones de contratación. Bueno, hay que dar las frases, por algo he dicho que mi libro tiene un tono crítico con la mayoría de autores que he conocido, que he tratado. Soy conocedor, por supuesto, de la parte de verdad que hay en todas estas afirmaciones. Sin embargo, la práctica real, que hay libros, si no casi todos, se escribieron antes de la aplicación práctica de la ley o por personas que no la han aplicado. El futuro deudor sí pone interés en seguir las aplicaciones del notario, mucho más que antes de la ley 5/2019, cuando las aplicaciones se daban solo por ocasión de la lectura de la escritura de préstamo. También se ha dicho que si el banco cumple, el notario no tiene nada que hacer. Y si el banco no cumple, el notario nada puede hacer.
Sin embargo, aun en el caso de que el banco haya cumplido bien todas sus obligaciones, no puede decirse que el notario no hace nada. Repito, la actuación del notario no es sustitutiva de la del banco, pero es que no es complementaria. Es una actuación propia basada en el artículo 147 del reglamento notarial que dignifica la manera de ejercer, en este caso concreto, el préstamo hipotecario. El notario hace comprobaciones de una actividad previa. Esto refuerza la prueba, pero no es eso. El notario explica al deudor las cláusulas del contrato de préstamo. Ayuda al deudor a seleccionar entre el exceso de información que resulta de los documentos entregados por el banco, que es cierto, hay un exceso de documentación y de información. La explicación dada por un tercero, como es el notario, aunque la dada por el banco hubiera sido buena, siempre va a aportar al deudor un punto de vista distinto, porque el notario no es el banco. Como mínimo, el notario va a repasar informaciones dadas por el banco, dará esas informaciones desde un punto de vista de quien no es parte del contrato, lo que contribuirá a que el deudor comprenda mejor las obligaciones que asume, o ampliará la información en algunos puntos. Quizá, por ejemplo, el banco explicó la posibilidad del deudor de hacer pagos anticipados en la comisión prevista, pero el notario añadirá si se exige o no cuantía mínima y su dudosa legalidad, el plazo de preaviso, el significado de la pérdida financiera. Es solo un ejemplo. La práctica también ha demostrado que muchas veces el deudor se da cuenta de la importancia o consecuencias de algo que el banco le había dicho, pero en lo que el deudor no se había parado a pensar. O sea, de mi propia práctica puedo decir que sin las explicaciones en el acta previa, muchos detalles del contrato pasarían desapercibidos a los deudores. Y uno de los puntos en que la información de notario se puede dar más útil es, por ejemplo, relativo a los documentos vinculados, que permiten al deudor darse cuenta que muchas veces implican mucho más coste que ahorro de intereses. Es irreal pensar que el acta se va a convertir en un puro formalismo, en un trámite burocrático más, máxime cuando los agentes intervinientes no ganan nada con el trámite, pero sí con la formalización del préstamo, como se ha dicho por otro lado. La práctica simplemente demuestra que no es así. Tampoco puedo compartir la opinión relativa a que si el deudor tiene la tarde de antes, ello determinará que realice simples declaraciones más o menos automáticas, quizás sin ser consciente de la importancia de las mismas. Ahí queda la frase, pero ¿por qué va a ser así? Lo que hemos visto en la práctica no es precisamente esto. En definitiva, el acta, por supuesto, no quita ni disminuye ninguna de las obligaciones del banco, ni es su tarea hacerlo. Pero es una gran ayuda para el deudor y de rebote ayuda a evitar la litigiosidad. Si todos los pasos del índice contractual quedan bien reflejados y el notario actúa además supliendo las carencias de la ley en la medida que puede, pero carencias que hay, las posibilidades de impugnación futura basadas en defectos de la fase precontractual disminuyen drásticamente. Y en el momento del acta, la marcha atrás del deudor no está especialmente dificultada. Sí lo está, aunque no 100%, claro, dentro de la firma del préstamo. Es la ocasión para que el deudor aplace o desista en su caso, y ya hemos tenido casos. En cualquier caso, no hay que engañarse, las impugnaciones de los clausulados se hacen meses o años tras la firma del contrato, porque el deudor tiene dificultades para el pago o porque quiere recuperar una cantidad de dinero. La alegación de carencias y defectos en la formación del contrato es solo el argumento, aunque no se tenga razón. Pero al lado de incumplimientos y de litigiosidad está el derecho del consumidor a contratar dignamente. La normativa de consumidores tiene esta finalidad, no hay que olvidarlo. Por eso, la labor de información precontractual tiene sentido, aun sabiendo que no evite un eventual impago o la alegación por el deudor, ya de buena o mala fe, de fallos en el índice contractual. ¿Dónde falla la ley en cuanto a la transparencia? Brevemente, respecto de la entrega de documentos por el banco y del plazo de antelación, no da reglas sobre su prueba. Respecto de las explicaciones por el banco, no regula qué explicaciones deben considerarse suficientes, ni cómo debe probarse su realización, ni regula con claridad el plazo que deben darse, ni regula qué explicaciones pueden darse dentro del plazo de 10 días que va desde la entrega de documentos hasta la firma del contrato. Afortunadamente, la actuación notarial ayuda en esto. Pero la ley ha dado una norma desgraciada que pone un poco en riesgo la ayuda que el notario puede prestar al permitir que el acta previa se formalice el día antes de la escritura. Lo que puede llegar a plantear la duda de si en tal caso esa ayuda no se pida por la escasa antelación que se da. No ha impuesto que el acta se suscriba con una antelación de 10 días. Seguramente debiera haberse hecho. Debiera atenderse por la práctica a hacerse así, aunque la banca no es consciente de esto ni de las consecuencias de lo que estoy diciendo.
nótese bien que no estoy diciendo que la cautelar de nieve antes no sirva. Solo estoy diciendo que podría discutirse alguna vez que no sirva en algún caso concreto para suplir las carencias de las explicaciones del banco o de la entrega de documentos que efectivamente el banco hizo o no hizo, si es que no coinciden con los ingresados en la plataforma informática que ha recibido el notario, aunque el deudor, cliente del banco, haya declarado también ante el notario que hubiera recibido. Pero de la práctica puedo decir que esto será excepcional. La Ley 5/2019 falla al regular la transparencia no solo en general, que es lo que acabo de comentar, sino también sobre algunas cláusulas relativas al objeto principal del contrato, pues no establece qué requisitos especiales, además de los generales, debe cumplir en el banco en cada caso para que la cláusula sea considerada transparente. En concreto, no fija los requisitos para que se pueda entender cumplida la transparencia en relación al tipo de interés variable, sea IRPH o otro, que solo se habla del IRPH, pero el problema se puede plantear exactamente igual con el u otros. No obliga a dar información sobre su modo de cálculo ni a compararlo con otros tipos de interés que exigía la jurisprudencia también española. No regula la información exigida por la jurisprudencia española sobre el préstamo de moneda extranjera. Tampoco exige dar información específica sobre los componentes de la comisión de apertura. No obstante, casi toda esta información, quizá no la de la comisión de apertura, pero la otra sí puede darse por el notario en el acta previa. Pero en fin, la ley, eso, continuidad y cambio, también asegura la transparencia material en cuestiones importantes que ya se habían planteado bajo la anterior normativa. ¿Para qué sirve entonces la nueva ley? Se ha preguntado algún autor. ¿Ha sido una oportunidad perdida? No se ha escrito. Estoy de acuerdo en que la ley tenía que haber fijado qué concreta información tendría que facilitarse al consumidor para que la cláusula fuera transparente. Pero la actuación del notario va a permitir cumplir el requisito de la transparencia, tanto porque la actuación notarial va a hacer que la banca cuide el plazo de entrega y la entrega de los documentos previstos, porque el notario sufre en la práctica carencias de información de la banca y que constituye pruebas que sin su actuación no quedarían fijadas. Otra opinión muy crítica que llama la atención del magistrado: la ley no va más allá de la denominada transparencia formal documental. Su ámbito de aplicación es limitado, pues se refiere solo a los préstamos que caben en los artículos 1 y 2 de la ley. No regula sustantivamente el principio de transparencia ni su control de legalidad, sino que se limita a configurar deberes formales de transparencia. Tiene buena parte de razón. La ley presupone, y hace bien en esto, que el deudor necesita información para decidir. Parece olvidar que un exceso de información es contraproducente porque incita al deudor a no leer lo que le dan. Uno de los pilares continúa siendo entregar al deudor gran cantidad de documentos, algunos bastante extensos, más de lo que la inmensa mayoría de clientes de los bancos está dispuesto a digerir, con un lenguaje técnico que no todo el mundo está en disposición de comprender. Y es cierto que la información, por otro lado, no es ninguna garantía de cumplimiento. Hace décadas no se daba información precontractual y los deudores pagaban. Quien dejaba de pagar no lo hacía porque no le hubieran informado de las cláusulas contractuales. Hoy la información suministrada al deudor no va a evitar un procedimiento judicial por el pago, porque si el deudor no paga no es por desconocimiento de su obligación, ni lo hace en la mayoría de los casos porque no ha querido incumplir, sino porque no ha podido, porque se ha quedado en paro por una situación familiar, etcétera, causas totalmente extrínsecas al contrato de préstamo que no se pueden resolver en su totalidad, quizás ni siquiera en buena parte, desde el derecho de contratos. Y es cierto que la información se exige de préstamos sujetos a la ley, que no son como los préstamos hipotecarios y ni siquiera todos los préstamos a personas físicas. Pero hay que hacer algo de justicia a la ley. La ley es mejorable, pero tampoco hay que cargar las críticas. La mejora se ve si se aprecia a quién beneficia el diseño legal. Beneficia sin duda por la fijación del plazo de entrega de documentos, que era una gran carencia de la ley anterior, algo que permitía, la normativa anterior ya, algo que permitía que cualquier sentencia fuera estimatoria de la demanda de un cliente contra el banco. El deudor se beneficia de un control, aunque sea mejorable, de ese plazo, de la obligación del banco de dar la información, de la información precontractual dada por el notario. Sin duda, tras un año y medio de aplicación de la ley, puedo mantener que los deudores firman el préstamo hipotecario mucho más y mejor informados que antes. Y se ha mejorado su posición en cuanto a las consecuencias del contrato, también por obra de la Ley 5/2019. Los gastos iniciales los paga el acreedor, se ha fijado un tipo de demora bajo, se ha alargado considerablemente el
tiempo para que el acreedor pueda ejecutar la hipoteca, entre otras cosas, el artículo 24 de la ley. Se va a reducir la litigiosidad. También beneficia al acreedor por el efecto oscuro, como se ha dicho. El beneficio es la seguridad que la ley aporta en cuanto al contenido de ciertas cláusulas que habían causado litigiosidad y que ha hecho, desde el punto de vista contrario, decir a alguno que la ley 5/2019 es una ley en beneficio de los bancos, que también tiene su parte de verdad, pero claramente es exagerada. La nueva ley beneficia al notario en el sentido de la confianza que se nos ha dado por los autores de la ley y por establecer unas normas que permiten cumplir lo que ya predisponía el artículo 146 de la ley notarial, que permite cumplir en su plenitud, a pesar del aumento de la carga de trabajo, pero dignifica sin duda la función notarial en materia de préstamos hipotecarios. Y la ley 5/2019 beneficia al sistema financiero, porque da una seguridad jurídica mucho mayor que la antes existente. La seguridad jurídica puede perjudicar, de hecho, al deudor, pero no queremos que criticar esto sea responsable. Mi propósito, en fin, con esto acabo, ha sido que el libro haga ver los aciertos y fallos de la ley y de pautas de actuación a los profesionales que actúan en la banca, pero especialmente a los notarios, para suplir sus carencias. En este sentido puede resultar de ayuda a profesionales del derecho y especialmente, aunque no solo, a los notarios. Espero que pueda ser de utilidad. Concluyo con un agradecimiento entrañable a la Fundación Notarial, que tanto interés ha puesto desde el principio en la promoción de este libro. Y un agradecimiento que es especial a su vicepresidente, aquí a mi lado, su director, profesor Prats, que amablemente han querido participar en este acto, y a los numerosos autores cuyas obras he consultado una y otra vez. Sus comentarios me han resultado siempre de gran utilidad. Las diferencias de opinión que expresan los capítulos correspondientes no pretenden disminuir en lo más mínimo la calidad de sus explicaciones, puede ser que sea y se equivoque. Por ello quedo abierto, como siempre, a todo tipo de críticas y sugerencias. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Carlos. Me toca el cierre de este acto. Quiero reiterar las gracias a la Fundación Notariado, aquí representada por su gerente y su director general. Muchísimas gracias por vuestra labor. Quiero agradecer a todos ustedes su presencia puntual. La verdad es que se añoran sus aplausos, su carraspeo. Tiempo habrá de volver a retomar estas reuniones físicas en este remozado colegio notarial de las Islas Baleares. Sabemos que están ahí. Les agradezco profundamente su presencia y su apoyo siempre a nuestro autor, a Carlos Jiménez. Y a Carlos tengo que decirle que ya estamos acostumbrados a sus obras. Sabíamos que no había quinto malo, lo has demostrado una vez más. Sabemos que no es el último, habrá más. Tenemos la ley de discapacidad en el Senado, tiempo a tiempo. Y solo concluir, parafraseando a tu tocayo, Carlos Ramos, sigue siendo claro, sigue siendo exhaustivo, sigue siendo riguroso, sigue siendo valiente y sigue haciendo cosas útiles. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.